El vacío existencial es como una espiral del sinsentido. Es una desgarradora sensación que experimenta la persona donde no encuentra un significado a su vida y solo le queda entonces el sufrimiento. Es vivir la sensación de desesperanza, de que no hay nada más que hacer. Y entonces la persona empieza a experimentar la desconexión con su mundo, con el mundo exterior, pero sobre todo la desconexión con su propio mundo interno. Por lo tanto, esta persona empieza a sentirse perdido. Se siente vacío. La vida deja de tener sentido. Esa es la principal creencia de aquellas personas que experimentan esta sensación abrumadora de desidia por la vida, un enorme peso por vivir, una especie de desconexión con todo lo que les envuelve. Estas personas que experimentan el vacío existencial suelen ser, por un lado, personas reflexivas. Indagan mucho en cuestiones de una gran trascendencia como el tema de la muerte, la falta de libertad, pero que no pueden desprenderse de ese profundo vacío que los acompaña día tras día. Y cada vez sienten mucho más fuerte dentro de sí esa sensación. Y la sociedad contribuye muchísimo con este vacío a través de sus mensajes constantes relacionados con los valores individualistas y además el mensaje de la satisfacción inmediata. Por otro lado están aquellos que navegan en la búsqueda del placer con el único fin de anestesiar de alguna manera su sufrimiento. La diferencia entre los que viven buscando el placer y los reflexivos están en que los primeros siempre están buscando placer y no pueden darse cuenta del vacío que en verdad experimentan dentro. Sin embargo, para ambos no hay respuestas al por qué vivir. Nada les llena, nada les satisface y precisamente eso es lo que les termina por atrapar en un estado psicológico de sufrimiento constante. En la mayoría de los casos, esta situación termina en una profunda depresión o en conductas autodestructivas. Muchísimas veces el desarrollo de un sentido de la vida puede llegar a frustrarse cuando nuestras metas, nuestros objetivos no terminan de realizarse o de cumplirse. O cuando el choque entre nuestras expectativas y la realidad con la que nos encontramos es tan fuerte, ese choque, que terminan desilusionándonos. O bien cuando las situaciones de crisis amenazan la sensación de seguridad que estas personas tienen y no se cuentan con las herramientas adecuadas para poder hacerles frente. Todo esto desemboca entonces en un profundo estado de frustración existencial que vacía a la persona por dentro y que en ocasiones puede llevarla hasta un doloroso abismo y se pierde casi toda la capacidad de conectar y de poder sentir a los demás. Cuando se confunde la realidad y los medios para alcanzar la felicidad se convierten más bien en fines en sí mismos, entonces se puede llegar a correr el riesgo de caer en el vacío. Las emociones placenteras, cortoplacistas,
como el goce, la alegría, proporcionan placer, ¿cierto? Pero no es constante, no es permanente y tampoco nos procuran la autorrealización. Y como todo placer cortoplacista o inmediato, conllevan al peligro de caer en la esclavitud o en lo que llamamos una adicción. De alguna forma el hombre tiene la necesidad de hacer algo con su vida, que no solo sea bueno, sino también que sea hecho por él mismo. Por lo tanto, el sentido de la vida está relacionado con el destino que desea y que necesita, pues a través de este desear, el hombre puede llegar a experimentar la libertad hacia su propio desarrollo. Cuando vivimos plenamente es cuando podremos llegar a experimentar el fluir con la vida y comprender que el sentido de nuestra vida no se reduce únicamente a algo material, efímero, sino que trasciende y va más allá. El psiquiatra suizo Viktor Frankl, padre de la logoterapia, decía que el hombre está conformado por varias dimensiones. Una de ellas es la dimensión somática, que está dado por nuestro campo o ámbito físico, biológico. La dimensión psíquica, que está dado por nuestro universo psicológico y emocional. Y finalmente nuestra dimensión espiritual, que engloba todos los ámbitos que tienen que ver con nuestra alma. Por lo tanto, esta dimensión, la espiritual, trasciende las otras dos. Además, gracias a esta dimensión, a la espiritual, el ser humano puede integrar las experiencias dañinas de la existencia y desarrollar un nivel una vida sana a nivel psicológico. Así que cuando la persona experimenta un profundo estado de tedio, de desgano y está perdida en el laberinto de su propia existencia, tiene conflictos o puede llegar a tener conflictos en su dimensión espiritual, porque no será capaz de integrar sus propias heridas. Incluso puede que ni siquiera las pueda identificar, pero tampoco puede ser capaz de encontrar un porqué a su existencia, de manera que se ahoga en el sufrimiento y experimenta una falta de sentido, de coherencia y finalidad a lo que es lo mismo, un vacío existencial. Viktor Frankl afirmaba que este vacío es la raíz de muchísimos trastornos mentales. Es decir, cuando hay una ruptura, una desconexión con nuestra dimensión espiritual, es cuando ocurre esa sensación de que la existencia no tiene sentido. Se expresa en la dimensión psicológica a través de síntomas como, por ejemplo, los síntomas depresivos, agresivos, con o sin descontrol de impulsos y adicciones. De esta manera, las personas atrapadas en el vacío existencial son como si cubrieran su mirada y su sentir con un velo inconsciente, ese que le impide encontrar el significado de su vida y que los lleva a la insatisfacción, a esa insatisfacción crónica y además a la desesperación. Carl Jung, este psicólogo suizo, padre de la psicología profunda, decía que el hombre necesita encontrar un significado para poder continuar su camino en el mundo. Por lo tanto, sin este significado, la persona está perdida en la nada, en tierra de nadie, deambulando en el laberinto
de su propia existencia. Y entonces se preguntarán, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder encontrar ese sentido a mi vida? Viktor Frankl hacía hincapié en que el camino hacia el sentido está más bien mediado o pasa por los valores y que es la conciencia social el instrumento que permite que esto pueda llegar a manifestarse. Ahora bien, los valores surgen primero desde una intimidad personal y acaban culminando en unos valores más bien universales que coinciden con los sistemas culturales, religiosos o filosóficos. Por lo tanto, la conexión con el otro es importante para no perder el sentido de la vida. El mantener vínculos afectivos es muy importante. Sin embargo, debemos también comprender que para que esto ocurra, debemos primero tener un espacio para el encuentro con nosotros mismos, con nuestra esencia. Esto es muy importante para que luego surja la mirada en el otro ser humano. Es allí donde finalmente termina una vida con real sentido. Porque no podemos vivir incomunicados con otras personas, porque la relación con los demás es la fuente misma de la que normalmente nos alimentamos. Es conveniente afirmar, entonces, que existen múltiples maneras de definir el sentido de la vida. Tantas formas como personas existen en el mundo. Incluso cada uno de nosotros podemos cambiar incluso nuestro propósito vital a lo largo de nuestra propia existencia. Por lo tanto, lo que importa, como afirmaba efectivamente Viktor Frankl, no es el sentido de la vida a nivel general, sino qué significado le damos en un momento determinado de nuestra vida a todo aquello que estamos viviendo. Además, Viktor Frankl afirmaba que no deberíamos indagar en el sentido de la vida, sino más bien comprender que es a nosotros a quienes se nos examina. Es decir, podemos contestar a la vida respondiendo a nuestra propia vida. Esto quiere decir que la responsabilidad es la esencia íntima de nuestra existencia. Cuando biodescodificamos, por ejemplo, la depresión, encontramos que las personas depresivas experimentan vacío existencial y es porque se han desconectado de su esencia más íntima y viven la vida más bien en términos de perder o ganar. Qué importante es entonces comprender que ante cada circunstancia en nuestra vida tenemos dos opciones que tomar. Aceptar que no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, creyendo que ya no hay nada más que hacer y que somos víctimas de las cosas que nos suceden, de nuestras propias circunstancias. O bien, aceptar que efectivamente no podemos cambiar aquello que hemos vivido, aquello que nos ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ese acontecimiento ocurrido. Por tanto, somos responsables 100% de nuestros actos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, porque con cada una de ellas estamos
creando nuestra vida a cada momento. Cada día y en cada momento tenemos la oportunidad de tomar decisiones que determinarán entonces si nos quedamos sujetos a nuestras propias circunstancias o si vamos a actuar con dignidad, escuchando a nuestro verdadero yo con responsabilidad y libre de las trampas del placer y la satisfacción inmediata. Entrando a nuestra profundidad y empezar a tener el contacto y la relación más importante, que es con nosotros mismos, con nuestra esencia, con quien en verdad somos. Muchas gracias.